Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Vero. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Y yo saludo a Caroline Ávila, ella es consultora política, para hablar de algunos temas. Caroline, gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Y muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Primero quiero saber cuál es tu análisis sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional. Terminó una comparecencia que había sido pedida por el correísmo durante algún tiempo, que la fiscal no da información sobre el caso León de Troya, que el caso Madrina no camina, y cuando va la fiscal a dar esa información, le montan aparentemente una emboscada. Al domingo en la noche me permití hacer un análisis académico, porque la verdad es que la consultoría la dejé hace algunos años atrás y me he dedicado más bien a la academia y a la investigación desde hace más de una década. Y miré el esfuerzo comunicacional que hizo la fiscal el domingo de noche y me permití hacer un análisis de ese discurso, porque se lo mira desde esa perspectiva. En el cierre de ese análisis, precisamente advertí que si había alguna línea que debía cuidar el correísmo, la Revolución Ciudadana en su ejercicio de ayer, era centrarse en los hechos, precisar justamente los argumentos que tenían carga política, porque la fiscalización que tiene que hacer la Asamblea es a partir de lo político, ¿no? De las responsabilidades políticas, y evitar, incluso puse con nombre y apellido, evitar precisamente la carga que Aliaga estaba dándole, que abona a la violencia de género, en mi opinión, ¿no? Ahora, Justamente eso fue lo que no sucedió el día lunes, porque es lo que, como muy bien has descrito tú, en efecto pasó, ¿no? Es un error estratégico, es un error político. Por mucho que puedan argumentar que no hay una ilegalidad, que creo que cualquier abogado también puede encontrar argumentos del otro lado, pero sí creo que hay consenso en la opinión pública de los errores estratégicos, políticos y comunicacionales de lo sucedido el día lunes, que más bien obedecen quizá a una suerte de desesperación de la misma bancada de la Revolución Ciudadana. ahora, justo pasa ayer cuando tú muy bien lo describes. El domingo la fiscal presenta un video de 12 minutos, dice cosas muy graves, otras profundiza en las que ya se sabían. Y al día siguiente pasa lo que pasó ayer, y justamente con el mismo personaje que se llama Ronnie Aliaga. Y yo creo que pasa además porque quizás no están tomando en cuenta la Revolución Ciudadana, en qué sentido este personaje, Ronnie Aliaga, termina abonando a esta contención, a este espacio de disputa, a este conflicto. A un constitucionalista que aprecio mucho de Cuenca, que se llama Sebastián López, le acabo de dar un muy buen like, como se dice en términos de redes sociales, porque lo que menciona él tiene toda la razón. Si Aliaga tiene algo que decir, digamos que tenga este argumento jurídico, peso en algún proceso judicial, tendría que hacerlo, pero dentro de los espacios que corresponden y no bajo las condiciones que ayer quisieron presentar la Revolución Ciudadana en una suerte de emboscada, que yo creo que otro nombre no tiene cómo describirse. Insisto, podría haber inclusive un argumento dentro del procedimiento parlamentario, pero nunca en una suerte de careo con quien además en este momento en una condición de fragilidad, por eso es lo que yo digo que es violencia de género, Y en una ahora, condición de claro, fragilidad. estamos además a puertas del juicio político de la fiscal. Esto era como una especie de De abrebocas. abreboca, de entrada a lo que puede ser el ambiente en el juicio político, y también la medición de fuerzas, porque ayer también se midieron fuerzas. 5 asambleístas se fueron de la sesión, quedaron 4, los 4 del correísmo, y obviamente la fiscal general no se prestó para lo que ella llamó un show político.
Creo que muchas de las voces estuvieron de acuerdo con la posición, inclusive la actitud de la fiscal. Y esto no necesariamente quiere decir que puedan estar de acuerdo, por ejemplo, con el rol de la fiscal durante estos 5 años en su gestión. Pueden haber voces en el país que estén en la línea de que no todos los procesos judiciales que la fiscal ha tratado han tenido el mismo peso. Pueden haber voces que estén en la línea, inclusive de acuerdo con la tesis de la Revolución Ciudadana sobre esta suerte de fiscalía a la carta, si tú quieres. Pero lo que sucedió el día lunes generó casi un consenso generalizado, diremos, valga la redundancia, precisamente porque si en algo sí pueden haber acuerdos es que hubo una suerte de intención, de una doble intención de querer emboscar a alguien que está siendo, perdóneme, vuelvo a insistir, violentada, porque eso es lo que está pasando cuando Aliaga hace este tipo de acusaciones, este tipo de denuncias, además de la forma más baja posible. Creo que eso es lo que no se está dando cuenta la Revolución Ciudadana cuando insisten en que Aliaga es su mejor carta. No lo es. Y me parece que tienen que ser mucho más astutos si quieren seguir con la tesis contra la fiscal en apegarse a los hechos políticos de responsabilidad política y de responsabilidad jurídica, pero salirse de esta otra carga que está más hacia la línea moral, si tú quieres, y que no tendría nada que ver con lo que, por ejemplo, los dos casos el día de ayer fueron convocados, ¿no? Carolyn, buenos días. Además de buscar este careo entre la fiscal y el señor Aliaga, el señor prófugo Aliaga, ¿qué mensaje cree que nos quiere dar el correísmo con ello? Y también, ¿quedaron a su criterio bien parados o mal parados después de lo ocurrido ayer, cuando le dejaron sin quórum a la mesa de fiscalización? El mismo hecho que hayan tenido que poner un comunicado de explicación, que hayan tenido que salir los correístas, los diputados, perdón, los asambleístas de la Revolución Ciudadana a dar explicaciones de lo que sucedió, que tengan que darle el famoso spin que decimos en términos técnicos a los eventos posteriores, da cuenta que no fue el día para ellos. No, inmediatamente uno se puede percibir, además de, obviamente la fiscal va a sacar lo suyo, también podemos estar o no estar de acuerdo que enseguida saca un recurso judicial para que dé cuentas, en este caso los dos representantes de la comisión, tanto el que pide la participación de Aliaga como la presidenta que da paso a esa participación, ¿verdad? O sea, ya la pelea es peleando, como se dice, y cada uno va a sacar su propia carta, pero nos damos cuenta inmediatamente que el round de ayer al menos no fue para la Revolución Ciudadana. Me preguntabas tú, ¿qué quieren decir los correístas con esto? Yo creo que lo que ellos querían decir es que hay una necesidad de hacer fiscalización a la fiscal, valga de nuevo este juego de palabras. Pero eso no fue lo que demostraron ayer y perdieron una oportunidad para demostrar, eso sí, que era necesario, que la Revolución Ciudadana es capaz de hacer fiscalización fuera de las pasiones y de los dolores políticos que a todas luces tienen con Diana Salazar persona y que podían desprenderse de eso y fiscalizar el rol de la institución y el rol de la fiscalía como tal, que creo que era justo y necesario, y creo que buena parte de la población podría esperar ese tipo de desprendimiento. Ayer tuvieron la oportunidad de mostrarlo y fracasaron en el intento. Son las 8:35. Estaba hablando con Carolina Ávila. Ella es académica, ella es investigadora en temas periodísticos. Vamos a ver, aquí tengo la última encuesta de Comunicaliza, que justamente salió hoy. ¿A quién se enfrentan los correístas y en más o menos cómo están las fuerzas? La fiscal general tiene un 23,9% de calificación de bien y muy bien 25,2%, más o menos casi el 50% de aprobación. Veamos qué tiene Rafael Correa: 24% bien, 24% muy bien. Ahí se miden. Eh, la fiscal general ha dicho que no va a ser candidata a la presidencia de la República y claramente lo dijo en el 2025. Eso, a ver, yo he dicho, y lo he dicho públicamente, a no ser que pase alguna otra cosa,
yo creo que lo primero que la fiscal tiene que hacer es decir que no va a ser candidata, luego sortear el juicio político y de acuerdo, Milton, a ese resultado, tú sabes muy bien que a los políticos la frase no voy a ser candidato es la frase que menos se les cree, periodista como eres de tan larga trayectoria, y una vez que termine el juicio político viendo esos resultados, es muy fácil para cualquier persona que va a entrar en la lid ya electoral, ¿no es cierto? Luego decir las razones por las cuales sí decide entrar. Pero se entiende que en este momento la fiscal diga no, porque necesita quitar el discurso electoral de sus objetivos puntuales que tiene y de esos hitos, sobre todo, que en este momento la agenda le marca. Ayer tiene un round, ese es suyo, eso no hay ninguna duda. Luego tiene el del juicio político, que yo creo que lo tiene bastante a su favor a partir de lo que acabamos de ver. Y una vez que termine el juicio político, estoy segura, dependiendo de los resultados de ese juicio político, inclusive podría rever su decisión por varias razones. Primero, si ella tiene ese nivel de aceptación, claro, una cosa es aceptación a su gestión como fiscal, otra cosa es intención de voto, que son dos preguntas distintas. La gente responde de manera distinta cuando se le hace esa pregunta, ¿no es cierto? Una cosa es aprobación de gestión, otra cosa es intención de voto. Y esa no se ha hecho todavía en términos específicos, o si se ha hecho, no se ha publicado para la fiscal. Y eso habría que ver. Yo me imagino que se está ya midiendo y una vez que se tengan esos datos en un ejercicio posterior al juicio político, veremos si es que se mantiene esa línea de no voy a ser candidata. Pero como además ha especificado, no voy a ser candidata en el 2025, puede ser que se anime a ser candidata a otra línea, por ejemplo, asambleísta, o en el futuro a un rubro del Ejecutivo, pues está en su justo derecho, además, ¿no? Ahora, hablando de números y de la encuesta de Comunicaliza que acaba de salir, hablemos de Daniel Noboa, porque pese a todo, anda bien, digámoslo, no como antes, pero tiene 28% de valoración bien, 38.5 bien, y muy bien 20.8%, casi el 60% de aprobación. Eh, a estas alturas y después de todo lo que ha pasado, parece que se ve bien la aprobación al presidente. En el caso de Daniel Noboa hay dos cosas que tenemos que evaluar. Primero, no es tanto en dónde está ahorita, sino cuánto ha bajado. Y Ujú. ahí sería interesante evaluar en la misma, y eso también no es bueno comparar una encuesta con otra, sino en la misma encuesta de Comunicaliza, cuántos puntos va perdiendo. La otra, si es la que recién sale hoy, me imagino que es aquella cuyos resultados están siendo tabulados del fin de semana. Sería interesantísimo ver, y eso solamente Álvaro nos puede responder, si esta encuesta está o no recogiendo el efecto Olón. Sería sumamente interesante saber eso, porque ahí hay como que, hay que esperar, por ejemplo, que ese polvo se asiente, porque si está muy fresquito la consulta, es decir, si todavía estaba planteándose la consulta entre el miércoles y jueves de la semana pasada, ahí todavía no está recogiendo bien el efecto Olón. Entonces, ahí quizás puedan cambiar un poco esos números. Pero más allá de esos números, está sobre el 60, sigue siendo una disminución de lo de enero. Lo que me parece interesante es que han logrado detener un poco la pendiente, es decir, medio ralentizar un poco el descenso. Y luego también otro efecto que vemos es que es evidente que ya no está en la zona de luna de miel, ¿no es cierto? Ujú. Y que es parte típica de los efectos que en este momento se dan, ¿no es cierto? Con estas volátiles pasiones políticas que los electorados tienen y que lo que en este momento el gobernante tiene como gran desafío es tratar de sostenerse, es decir, bajar un poco la velocidad de pérdida de apoyos y tratar de sostenerse. ¿En dónde se puede sostener? En generar producción, empleo y seguridad, obviamente. Y es justamente allí es en donde más se complica, porque el efecto del incremento del IVA se va a comenzar a ver ahora y el efecto, a su vez, de las necesidades en seguridad ahora van a pesar. ¿Por qué? Porque son justamente las exigencias del resultado de la consulta popular. Entonces, es como que ya no tiene excusas para responderle al pueblo.
Y esa es la necesidad de mayor maniobra política que van el gobierno a sentir. Le esperan meses complicados al presidente. Carolina, una pregunta final que tiene que ver también con la imagen de la primera dama que ha sido clave, primero para apalancar al presidente cuando ganó las elecciones, pero ahora también su imagen se ha visto comprometida, ¿no? Con esto sucedido con Olón, también con este pequeño escándalo que se armó respecto a la hijastra de Lavinia Balbonesi, en fin, ¿cómo ve esa imagen que tiene la primera dama y cómo influye también en la imagen del primer mandatario? Matías Abad, un querido colega cuencano, decía en uno de sus mensajes en redes sociales, este es un cuento interesantísimo de cómo saltas de princesa Disney a la madrastra Disney. Y es básicamente lo que sucede cuando tienes tú personajes anclados a partir de las redes sociales, ¿no? Porque esos amores y esos odios van muy de la mano. Creo que necesita, en primer lugar, necesitó un mejor manejo con su empresa, necesita un mejor manejo con su familia, están anclando y mucho la base de la imagen gubernamental en lo que ella haga con sus seguidores, en su rol de influencer, porque además el manejo político es evidente que no lo tiene. Necesita una mejor asesoría en esos contextos ya de tipo político. Está claro que es una muy buena influencer, pero no alcanza cuando se trata de manejar las líneas políticas que el gobierno en este minuto necesita. Y creo que Lavinia Balbonesi requiere, si es que va a tener el rol que le están dando en Carondelet, pues requiere también mucha más astucia y estrategia política para poder resolver los espacios en donde su nombre se está involucrando. Por ejemplo, reunirse con la empresa Dundee Minerals, que acá, por ejemplo, en el Azuay es un tema de mucha alerta, de mucha atención. Es importante tener en cuenta todas esas aristas. Y si es que su nombre está asociado en este minuto Claro. con el relacionamiento con esta niña que es la más perjudicada con el conflicto de sus padres, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser ella entonces la representante de una campaña de violencia, diríamos, de prevención de violencia contra la mujer? Es muy fundamental que cuide esa imagen para las cosas que ella quiera, inclusive apadrinar. Entonces, creo que requiere un mejor cuidado porque no le alcanza solamente con ser la influencer con la que contribuyó en la campaña. Ahora es gobierno, las cosas son distintas. Bien, Caroline Ávila, gracias por acompañarnos, Gracias a por ustedes. hacernos el análisis hoy y ten buen día. Igualmente, gracias a ustedes.